Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos otro martes más a nuestro programa de geoestrategia, geopolítica, historia militar aquí en Multicanal Radio. Como sabéis, a las 4 de la tarde en directo todos los martes en la emisora, en la radio digital y también en YouTube. Nos tenéis también siempre ahí en YouTube. Y en diferido nos podéis escuchar pues en YouTube, que sigue ahí grabado, y en las plataformas habituales de audio, iVoox, Spotify y alguna más de las que hay por ahí, que es siempre pues más aceptable para la gente que a lo mejor no puede vernos, pues nos escucha, que está muy bien. Todas las tardes, como siempre, también aquí es un placer tener aquí al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. ¿Con qué seguimos hoy? Sí. Hoy seguimos hablando de Hoy dinero. Hoy seguimos, vamos con los dineros. Hemos estado tratando en estos casi 5 programas que hemos tenido sobre la política de defensa española, y una parte de la política de defensa, vamos siempre de arriba a abajo, son los dineros. Quizá una son las ideas, que es lo que hemos hablado con anterioridad, y otros son los presupuestos. Nos quedamos un poco en lo que era nuestra política, el libro blanco, las directivas de defensa nacional, cómo organiza el gobierno la defensa, pero claro, para todo eso nos hace falta unos dineros que hay que gestionar, y esas políticas de defensa pues tienen que ir una cosa es la palabrería, podríamos decir, y otra cosa es cómo consigues esos objetivos que te has marcado. Esa es una de las partes fundamentales. Y si no hay una cosa, no hay otra. Puede haber mucha política de defensa, pero si no hay un gasto bien pensado, no vamos a lograr nunca esos objetivos. Voy a parafrasear aquí al coronel Fojón, que lo hemos tenido aquí en el programa. Recomiendo escuchar su programa, porque no fue en YouTube, no lo tenéis en iVoox, Spotify, el programa con el coronel Fojón, un gran experto en geoestrategia, sobre todo internacional, donde él nos cuenta, en un artículo reciente, nos dice precisamente cómo hay que gastar esos dineros, y que la defensa de una nación no reside en una simple ratio económica, sino en una coherencia en 3 puntos fundamentales, que son la coherencia estratégica, la eficiencia y la capacidad real que aportan esas inversiones. Es decir, ahora lo vamos a comentar con el general, es decir, no sirve para nada, como estamos viendo hoy en día, llegar al 2% del Producto Interior Bruto, al 5% del Interior Bruto, si al final todos esos dineros, por muchos millones que tengamos, si esos millones no se gastan con eficiencia, con una coherencia estratégica y que aporten capacidad real de defensa. No nos vale para nada gastar 10.000 millones, por ejemplo, en defensa, si nos dedicamos a invertirlo en plantar árboles en los campos de maniobras. Si hemos gastado 10.000 millones en plantar árboles en los campos de maniobras, nuestro presupuesto de defensa ha llegado al 2%, pero no hemos ganado nada en eficiencia, no tenemos ninguna capacidad real nueva, y nuestra coherencia estratégica pues tampoco va a ningún lado. Mi general, ¿qué opina usted sobre cómo se deben gastar? Bueno, sé que está de acuerdo en esto, es casi una pregunta retórica la que le hago. Bueno, efectivamente, o sea, cuando empezamos a hablar, ahora hace un momento, decía, hoy vamos a hablar de dinero. Es que me recordó un compañero británico de la OTAN, tal, ¿no? que siempre me decía, nosotros los británicos jamás hablamos de dinero. No es uno de tantos circunloquios, ¿no? Con los que confunden al interlocutor y tal, ¿no? Con estas declaraciones, ¿no? Bueno, junto a eso, pues podríamos citar las palabras de Bonaparte, de lo que decía, que en la guerra pues, son necesarias 3 cosas, decía dinero, dinero y dinero. O sea, Sí. que estaba
en una posición en este aspecto pues muy distinta de la que estamos manifestando aquí. Sí es cierto que era lo que realmente él quería decir, que si no había dinero, pues no había recursos, ¿no? Y si no hay recursos, pues no estamos realmente hablando de nada, estamos en el mundo celeste de las Sí, ideas, ¿no? sí, es hablar por hablar. Pero Eso nada más. sería hablar por hablar. Es necesario la financiación. Recuerdo también al general Costa, cuando general Costa, que fue comandante general de la Infantería Marina, pues hace ya muchos años, un catalán, los catalanes pues son gente industriosa, hijos de banqueros, que era él, ¿no? Y esto me decía siempre, yo no sé, yo estoy seguro de que él era de Gerona, pues esto, ese Puyol que anda por ahí, yo creo que podría entenderme con él, ¿no? Claro, cuando los políticos nos dicen, ¿no? Y tal, ¿no? Pues no, si es que nosotros os queremos y tal, ¿no? Pues, yo le diría a él, extendía la mano así dramáticamente, dice, pues, ¿cuánto me quieres, no? Sí. Y esa es la cuestión en defensa, Esa es la precisamente. cuestión en esto, o sea, uno de los dos, digamos, factores, ¿no? Uno de los dos parámetros, como se dice ahora, ¿no? Que hay que utilizar para esto, ¿no? Es el horizonte financiero que tiene el Estado. Es decir, cuánto quiere a su seguridad, cuánto quiere apoyar su presencia en el mundo, ¿no? Y esto es un término financiero, por eso estamos hablando tanto del 2% del PIB. El 2% del PIB pues, es un indicador que permite pues, establecer una relación. Pues mira, pues este dedica pues, ese esfuerzo, o sea, digamos, sacrifica esa parte, ¿no? de sus posibilidades, no en mantequilla, sino en cañones. O sea, que decir que hay un coste de oportunidad, como dirían los economistas, ¿no? Y hasta ese nivel, dentro de ese nivel se tendrá que mover, ¿no? Pero entonces ya aparece el otro factor, que es del que casi nadie habla, ¿no? Que es cómo se gasta eso, cómo se gasta. No solamente cómo se invierte, ¿no? Porque ya sabemos la diferencia que hay entre un consumo y una inversión. Pues hay una parte del presupuesto que, que hay que dedicarla al consumo. Es decir, Sí. son recursos que una vez que se utilizan desaparecen, ¿no? Totalmente, ¿no? Y hay otros que se dedican a inversión, que la inversión ya sabemos que es una forma de acrecentar el capital. Sí. El capital es el conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes. En este caso, el bien que produce la defensa pues es la seguridad. Es un bien inmaterial, que tiene consecuencias que son, sin embargo, pues materiales, ¿no? También porque los intereses, ¿no? Que a veces pues hay que defender, que son intereses de seguridad, pueden ser vitales, pero también puede ser en un momento dado pues, económicos, ¿no? Son de presencia en determinado lugar, ¿no? En el cual están en juego pues, intereses económicos importantes, ¿no? Que la influencia del Estado pues, también se expresa en este sentido, ¿no? Y en capacidad de influencia, ¿no? Y bueno, pues en esto que estamos diciendo, que es inversión, pues cada vez se van haciendo, vamos comprendiendo que tienen, que hay más recursos que tienen este destino, ¿no? Que se pueden considerar como tales, ¿no? Porque no solamente se invierte para la obtención de nuevos sistemas de armas, es decir, estamos hablando en material, ¿no? Sino en mantener los que ya tenemos. Sí. Porque, En claro, este, si me permite, mi general, y así puede usted comentar, seguir comentando. Esto es de 2020, pero lo busqué porque el quesito, digamos, es similar al actual. Cambian las cifras, pero es similar al actual. Y tenemos cómo se distribuía en 2020 y actualmente, pues la distribución es similar. Los presupuestos de defensa.
vemos, por ejemplo, compras, es esta parte de aquí. Esto es lo que son los programas de desarrollo de nuevas armas y las compras. Los gastos operativos, esto es algo que es fijo, esto es el mantenimiento de todas las bases militares, las maniobras, los combustibles, todo lo que se gasta No, y ahí. el despliegue, Y los despliegues que hacemos al extranjero, el primer gasto operativo que tenemos es el despliegue, ¿no? efectivamente, ahí está mi general. Esto es el apoyo logístico, esto es lo que es el mantenimiento, esto es lo que gastamos en mantenimiento de armas, de los sistemas de armas, buques, pues todo, bueno, es verdad, las unidades de apoyo logístico también, y administración que también se lleva una gran parte. El resto pues ya son gastos, sanidad militar, personal, bueno, gastos ya menores. Pero estos son fijos, la administración, el apoyo logístico y el mantenimiento de armas y los gastos operativos, todo esto ya se lleva más de la mitad del quesito y vemos que las nuevas armas, nuevos programas, pues queda más reducido. La cuestión es ir eh, sopesando uno con otro y ir mejorando pues las diferentes partes de este quesito. Hoy en día hemos subido de unos 12.000 millones, estamos el año pasado, estábamos en unos 19.000. Hemos pasado 19.000. Hay gente que incluye, sube hasta 23.000, pero esos 23.000 es incluyendo los 3.000 y pico millones, casi 4.000 que cuesta la Guardia Civil, que realmente es cierto que es de carácter militar, pero todo ese dinero, pues bueno, suele venir del Ministerio del Interior y no es del Ministerio de Defensa. De Defensa, pues va muy poco a la Guardia Civil y bueno, sería un apartado diferente ya seguridad ciudadana. Pero bueno, esto sería más o menos un quesito de cómo, dónde se van gastando. Claro, si incrementamos los millones, pues obviamente tenemos para más en cada uno de ellos. Bueno, dentro de ese reparto, y Sí. seguimos hablando todavía en términos cuantitativos, Mm, antes hablábamos de la gran cifra global, ¿no? Que sería pues el esfuerzo de defensa. Y por cierto que al hilo de lo que vienes diciendo, de lo de la Guardia Civil y demás, ¿no? sí. Se habla, bueno, ¿de qué estamos hablando? En términos OTAN o en términos nacionales y tal, ¿no? Sí, Y siempre en términos nacionales engordamos el perro pues, de esta manera, pues no engañamos claro. a nadie, porque siempre buscamos las formas, ¿no? De esto de utilizar, ¿no? Las magnitudes Sí. que Por consideran. ejemplo, mi general, si me permite puntualizar ahí, hay muchas veces que se leen periódicos y gente, pues bueno, los que nos seguís, a lo mejor no lo sabéis, pero hay muchas veces que se ponen también los presupuestos de defensa y también incluyen en ello, creo que son casi otros 3.000 millones, que son las pensiones de los militares Sí, retirados y bueno, tal, que pero son pensiones. las pensiones sí que se consideran como parte del, digamos, como gasto de defensa, ¿no? O sea, Sí, bueno, pero bueno, son pensiones, lo que ya son mi las pensiones. general. Bueno, sí, pero bueno, pero si nos ponemos en términos comparativos con los Mm, demás países y tal, ¿no? Pero claro, los gastos de la Guardia Civil, pues que digo, por la Guardia Civil de tráfico, bueno, de sí, tráfico, pues no se puede considerar de ninguna manera, y que de esa forma no engañamos a nadie. sí, sí, Como aparecemos y aparecemos con el 1,26 de esfuerzo de defensa, y si se compara pues con otros países, pues está claro que España está, pues, no sé, sí, pues en el último lugar. sí, sí. Ahí la estamos viendo, Sí, 1,28. el 1,28. Bueno, en este índice de aquí no estamos, porque si sumamos lo de la Guardia Civil y las pensiones, estamos en el 1,8, 1,9. Este es sin las pensiones y la Bueno, Guardia Civil. pues suman también. En todos los países, ¿eh? Esto, están Sería, todos sin pensiones sería también más para la derecha, o sea ni que los carabineros, ni nada. Estaríamos igual. es No cambia. inútil seguir dándole vueltas a eso. Nosotros estamos en el 1,28 y Y ya estamos en está. el lugar de la tabla, y ya está. Y eso es cierto, y además llevamos mucho tiempo en él. Pero si volvemos al queso Sí, que estábamos vamos hablando, allí. ¿no? Anteriormente, Aquí. ¿no? Ahí. Bueno, ahí decíamos que la diferencia entre consumo e inversión, que se da aquí y tal, ¿no? Pues hay cosas que, por ejemplo, apoyo logístico y mantenimiento de armas, pues como no vemos que materialmente, ¿no? Que eso sea una inversión porque no se obtiene, pues digamos, algo nuevo. Sin embargo, hay que decir que sí lo es, porque también es inversión lo que se utiliza precisamente
para cubrir la amortización del capital. Es decir, sí, el capital se va degradando, ¿no? con el tiempo, con el uso, ¿no? Entonces, todo eso va a parar dentro del presupuesto lo que se llama el capítulo 6. Capítulo 6 que son inversiones, ¿no? sí, Entonces, el ideal de esto siempre ha sido que todo lo que se gaste en material sea pues como el 60%, lo que se gasta en nuevos sistemas sea el 20%, sí, y el resto pues se distribuya entre gastos de inversión para mantenimiento, sí, de armas, ¿no? Que realmente refabricación pues en muchos casos, ¿no? sí, Eh, Renovación de tecnologías, eso clarísimamente pues son inversiones, ¿no? Y lo que es parte de los gastos operativos, ¿no? Pues ahí también es un gasto de material, por ejemplo, el combustible, la munición. Parte de todo esto, parte de todo esto son los famosos stocks, todo el mundo habla ahora de stocks. sí. Que eh, son desconocidos, mi general, lo- son un misterio. sí, eso es un misterio. No, es lo que aquí llamamos, bueno, siempre reservas Sí, de guerra. La Armada, por ejemplo, siempre se ha distinguido por haber tenido motu propio pues, un gran interés por tener una reserva de combustible sí, y almacenada, pues, en grandes depósitos y tal, ¿no? Lo cual pues, es una medida muy previsora y realmente pues, fundamental para la Armada, porque si no sí, hay combustible, pues simplemente la Armada no se mueve, se queda totalmente paralizada, sí, y son costes son volúmenes muy elevados y a veces difíciles de obtener. O sea, no es tanto lo que cuesta, sino que materialmente pues, se sí, puede conseguir. España es deficitaria en energía, no lo olvidemos, ¿no? Recibe mucho del exterior, sobre todo en combustibles, ¿no? En combustibles fósiles, ¿no? Bueno, mantener estos stocks, estas reservas de guerra, es lo que se llama en términos presupuestarios inversiones permanentes. Es decir, es una categoría que comprende pues todos estos artículos, ¿no? que tienen que ser renovados porque son perecederos. O sea, la munición es perecedera, no sí, solamente porque se dispare, sino porque caduca. Entonces, periódicamente hay que estar invirtiendo ahí. Y bueno, en gran medida son inversiones, porque claro, no es lo mismo pues, un cartucho de 5,56 sí. porque un misil en SM-2. O sea, Mi entonces, general, lo que no recuerdo yo, ¿en qué apartado metíamos los stocks? ¿Iban en lo de compras y programas o lo metíamos en lo de apoyo Van, logístico? dentro del capítulo 6. Es que, bueno, todo esto es Sí, una complejidad. sí, sí, bueno, que es mejor por un economista, pero bueno, El presupuesto, que son un montón de volúmenes sí, que cuando cae encima del proyecto de presupuesto, ¿no? Pues hay que estudiárselo. Pues, sí, sí, en fin, lleva su tiempo porque está todo lleno de cifras y tal, ¿no? Y no basta con ir pasando páginas, sino que hay que irlas leyendo sí, y analizándolas y coger pues, a veces la calculadora y mirar las referencias de años anteriores y en fin, es un trabajo improbable. El presupuesto de ese conjunto de volúmenes tiene tres partes, ¿no? mm, Hay una parte que son los famosos capítulos, ¿no? En los que el presupuesto está expuesto desde un punto de vista financiero. Es decir, pues, sí, capítulo 1, gastos de personal, por sí. ejemplo. Capítulo 2, gastos corrientes, ¿no? En bienes y servicios. Bueno, Sí, más o menos esto de aquí. ¿eh? Inversiones reales, gastos de personal y gastos corrientes. Gastos de personal, gastos corrientes, inversiones reales. Bueno, ahí estamos viendo que los gastos de personal están en un 44%. No está Sí, tan mal. No está tan mal, vamos a ver, no está tan mal desde ese punto de vista, porque estamos diciendo que debemos gastar en material un 60% y en gastos de personal eso es muy viejo, un sí, 40%. ¿Eh? Y si estamos en un 44, pues bueno, ahora, ¿en qué está mal? Pues que cuando los niveles son muy bajos, que es lo que está ocurriendo, como los gastos de personal son rígidos a la baja, siempre se dice, claro. a veces a la demasiado baja, ¿no? Sí, Pues claro, pues los militares están pues habitualmente pues muy mal sí. tratados, ¿no? De eso haremos un programa precisamente, que no se preocupe nuestra desde el audiencia, punto de sobre vista el retributivo. personal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la cuestión. En inversiones reales, ahí son 48%, pero claro, esas inversiones reales ya estamos diciendo lo que son. No solamente es la obtención de nuevos sistemas, sino es Claro,
el mantenimiento de los existentes, ¿no? Es todo esto de aquí, todo Actualización, esto de digamos, aquí, la todo esto. modernización, también está comprendida ahí, ¿no? Y entonces ahí el dato, la referencia, es que la OTAN pues recomienda un 20% del presupuesto total, ¿no? En obtención de nuevos sistemas. O sea, en nuevos sistemas, en lo que Sí, realmente no es mantener uno que ya existe, sino en obtener pues uno nuevo, ¿no? Que te da una medida de modernización. Y en España, pues no cumple mal, pues está cumpliendo con un 30%. Es decir, sí, el presupuesto no está mal gestionado, sino que realmente es bajo. Vamos a ver, ¿y por qué es bajo? Porque claro, hay quien todavía lo discute, hay quien dice, no, hombre, no es tan bajo, mira, claro, España, pues, en fin, va a llegar al 2% este año, lo ha dicho el presidente del gobierno, ¿no? Hay gente que todavía se lo cree. sí. Lo que dice el presidente del gobierno, a ver, no sé, llegará pues, al 2%. Lo que yo sí recuerdo de mi tiempo de parlamentario es haber tenido que debatir esta cuestión, pero no solamente con el partido del gobierno, con la coalición del gobierno y tal, ¿no? sino también con parte de la oposición, con el principal partido de la oposición y tal, ¿no? Porque la idea que se había acordado entonces, en 2022, era alcanzar el 2% del PIB. Estamos hablando de una cantidad agregada, ¿no? De un dato agregado y tal, ¿no? En 2029. Y eso se acordó con la oposición de mi grupo parlamentario, porque en la cumbre de Gales, lo que se había acordado, y España había asumido el compromiso, era alcanzarlo en 10 años, es decir, en el año 2024. Y quedaban 2 años, entonces no podemos aplazarlo hasta el 2029. Y bueno, y eso que se había, digamos, asumido ese compromiso, yo a veces lo recuerdo también, que cuando lo expuse a la ministra de Defensa, pues la ministra de Defensa me dijo unas palabras textuales, ¿no? Señoría, desengáñese, España nunca alcanzará el 2% del PIB en esfuerzo de defensa. Claro que una semana más tarde, pues el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que era entonces Héctor Gómez, Mm. la había contradicho, y la había contradicho por una razón muy sencilla. Había dicho que no, que se alcanzaría en esto en 2029, o sea, que Sí. se alcanzaría. No, en Mm. 2029 lo había acordado con el principal partido de la oposición. Pero, ¿por qué? Por la guerra de Ucrania. Mm. La guerra de Ucrania fue lo que terminó por remover, digamos, ¿no? esa resistencia numantina que tenía pues el gobierno a aumentar sus gastos de defensa. De manera que estamos viendo que este es el primero de los datos. Venimos hablando por eso Sí. de dinero, ¿eh? O sea, nosotros los británicos jamás hablamos de dinero. Bueno, los españoles sí hablamos de dinero, ¿no? Ellos no hablan de dinero, pero cuando hay que ponerlo lo ponen. Sí. Y nosotros, pues depende de mil cuestiones ideológicas, que es lo que realmente ha habido aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos un esfuerzo de defensa tan bajo y sobre todo crónicamente bajo? Bueno, crónicamente bajo, pero no tanto, ¿no? Que se pierda la noche de los tiempos, que decir, hemos tenido tiempos mejores, hemos tenido tiempos en que los que éramos ricos sin saberlo, como hemos dicho a veces, ¿no? Que eran los años, inmediatamente primeros años de la transición, en que había pues una financiación que se basaba en las leyes de dotaciones presupuestarias. Las leyes de dotaciones presupuestarias lo que señalaban simplemente eran unos compromisos de mínimos de financiación que iban a tener las Fuerzas Armadas, con lo cual con ese horizonte financiero pues se podían prever los programas, que los programas son plurianuales porque se tarda mucho tiempo en desarrollar un programa para un sistema de armas, no solamente de un sistema de armas, incluso también en un programas de personal, pues también llevan mucho tiempo porque el personal tarda tiempo en reclutarse, en formarse y en irse estructurando, ¿no? Por edades y demás y tal, ¿no? Pues alcanzar un determinado objetivo. No es una cosa que se pueda hacer, ¿no?
racionalmente de golpe y porrazo. Es decir, todo lleva su tiempo. Y las leyes presupuestarias, las leyes perdón, de dotación presupuestaria, lo que daban era ese horizonte. Todo esto es lo que se vino abajo, digamos, en el año 91, digamos que felizmente por la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en el año 89 y empezaron los felices 90 y se empezaron a percibir lo que se llaman los dividendos de la paz, ¿no? Sí. Y todos los países empezaron a recortar sus presupuestos, ¿no? España también. España se puso la objeción a las leyes de dotación presupuestarias de que verdaderamente eran contrarias a lo que llaman el budgeting. O sea, el budgeting es lo que es la formalidad presupuestaria. La formalidad presupuestaria implica en que los presupuestos caducan en un año. Bueno, caducan en un año a menos que no haya presupuesto, como es en nuestro caso, ya llevamos y haya que prorrogarlos. En el caso de España, en otros países, ¿no? En otros países, bueno, está todo el famoso vamos, Estados Unidos, o sea, el cierre de la administración, porque no, por lo que sea, pues no se ha alcanzado. En general, ha salido estos días precisamente que el gobierno anunció, bueno, el presidente anunció que iba a pasar a aumentar 3.000 millones extras a defensa y que no recuerdo de dónde decía que los iba a sacar para el presupuesto del año que viene, pero parece ser que no puede hacerlo porque, claro, él no aprobó ningún presupuesto. De esto hablaremos. Eso, es que claro. Hablemos del plan, porque primero hablar de lo que se piensa en Europa y después... sí, eso lo hablaremos y de los 10.000 millones también. Seguimos con el fundamento, digamos, este fundamento teórico de lo que son los presupuestos. Entonces, bueno, estas leyes, ¿no? Que esto también lo hemos discutido con otros de los partidos de la oposición, concretamente cuando presentamos la necesidad de que hubiera unas leyes de financiación que permitiesen regularizar esto, establecer un horizonte determinado. Y nos decía, es que eso va contra el principio presupuestario. Bueno, hay formas de soslayarlo, pero desde luego lo que no podemos discutir es que la construcción de un barco, eso ya pasaba en el siglo XIX, ¿no? Un crucero, hay que construir un crucero, ¿no? Entonces, los cruceros del nervio. Y se tardan en construir pues, unos cuantos años, ¿no? Y si el gobierno cae cada 6 meses, pues bueno, pues eso es como un Guadiana que se va construyendo y abandonando y construyendo y abandonando. Eso no puede ser. Esto lo tuvo que resolver en Estados Unidos también McNamara con el plan, con el plan programa presupuesto, ¿no? O sea que esta forma de enfocar las cuestiones, lo que realmente quería un compromiso político el gobierno en sacar adelante determinados programas, ¿no? Son programas plurianuales, era un compromiso político que le obligaba a poner las fracciones correspondientes, ¿no? Y claro, en la medida en que el gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pues fuese merecedor de confianza, que lo era en los tiempos de aquello que llamó Eisenhower, ¿no? Un poco antes, ¿no? El complejo militar industrial, ¿no? Pues la industria pues podía pues acomodar sus inversiones, ¿no? y su capacidad productiva pues a una expectativa de negocio. Sí, es dar una continuidad a una industria de defensa o una política de defensa. Pero algo hay que tener. Bueno, ¿qué se inventó entonces para en este escenario, digamos, de reducción, de disfrutar los dividendos de la paz, de rebajar presupuestos pues, en todos los países, ¿no? Y pues no digamos en España. En España tenemos un problema singular. Arteaga, pues el artículo reciente del 11 de febrero enseguida se quedaba antiguo, ¿no? Sí. Pues no se quedó antiguo porque esto va corriendo a toda velocidad. Pues esto, pero sin embargo ahí decía una cosa, dice el esfuerzo de defensa de España realmente es una consecuencia de su cultura estratégica. Claro, ¿qué llamamos cultura estratégica? Pues cultura estratégica tiene que ver con el carácter nacional.
el carácter nacional que se va grabando en la nación, entre otras cosas, pues al impulso de su propia historia. Nosotros venimos de donde venimos. España, España que ha sido bueno, muy grande, no ha habido potencia quizás pues tan grande en el mundo como lo fue España, pues tenía enormes gastos de defensa. Bueno, de lo que hoy llamamos defensa, ¿no? Sí, Gastos de guerra, ¿no? Como todas las naciones, pero en España eran tremendos, ¿no? Para poder sostener todo aquello, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que un país que estaba en guerra, pues en aquella época, pues destinaba el 80% de su gasto público a estos fines, o sea, que era pues mucho más de lo que es ahora, ¿no? Pero cuando empezó la decadencia y el año, digamos que si hubiera que poner algún año, yo pondría 1639, la batalla de las Dunas, pero la batalla de las sí, Dunas ahí que ya pues eso nos hizo perder pues el dominio del mar y con eso nos complicó muchísimo, ¿no? Nuestra presencia en Europa. Y de ahí pues empezó, digamos, eso que se llamó la decadencia. Bueno, pues dentro de esa decadencia, eso es algo que ha ido goteando siempre en el ánimo de los españoles, hasta el punto de parecer una fatalidad que vayamos perdiendo presencia, impacto, importancia en el mundo. O sea, el español pues no se lo cree, no se cree en la importancia, el tamaño y el impacto sí. de la nación de la que forma parte. Esta es la primera cuestión que complica, digamos, ¿no? Nuestra cultura estratégica, o sea, que la debilita, ¿no? De alguna manera. Y se pierde hasta el punto de que, por la mayor parte de la opinión pública, esto no se percibe la relación que hay entre capacidad de defensa, o sea, capacidad de respaldar tus intereses, empezando por los vitales, ¿no? Y presencia en el mundo, que es un Estado que no se respeta suficientemente a sí mismo hasta el punto de que casi pues esto es como si fuera una, no sé, un buffet del que cualquiera se puede servir, o sea, como pasó con la pérdida Sí, de las colonias, ¿no? De ultramar, ¿no? Ahí en el 98, a finales del siglo XIX, ¿no? El Gozne, con el siglo XX, ¿no? sí, El principio del siglo XX, que España está pues, completamente, se consideraba, se veía a sí misma como completamente expuesta pues, a un ataque del exterior sin poder contrarrestarlo. Pues claro, hace que se adopten actitudes fatalistas. Bueno, ¿todo esto para qué? Esto es una cosa que es para las grandes potencias. España, ¿para qué vamos a gastar en esto, no? Si no merece la pena, ¿no? Ese escepticismo, esto grava mucho pues nuestra cultura estratégica, ¿no? Cuando España ingresa en la OTAN, ingresa por lo que ingresa en la OTAN para poder ingresar unirse a la Unión Europea, sí, que la forma que veían los españoles, ¿no? Que dice cómo sale España de su postración, eso que la generación del 98 tenía sí, y pues, la generación del 14, que fue lo que dijo la solución de España, que es un problema, la solución es Europa, ¿no? Hay que ir por Europa y eso lo fue captando la siguiente generación y la siguiente, ¿no? De forma, de forma que para llegar a esa aspiración, pues la condición, el hito que había, por el que había que pasar era el ingreso en la OTAN. Y se pensó, dice, bueno, con esto hemos resuelto nuestro problema de seguridad, porque ya lo resuelven otros, ¿no? Y ya nosotros pues no tenemos que hacer más que disimular que estamos aquí o, bueno, o sea, sí, simplemente hacer el ademán, y en eso no hay que gastar mucho, claro. Si a esto le unimos pues la percepción que también había en el público, pues Franco siempre apareció uniforme y demás, y se veía como una dictadura militar, pues el régimen anterior sea lo que fuese, pero desde luego los que lo hemos vivido sabemos que no fue una dictadura militar, ¿no? En ese sentido, o sea, realmente las Fuerzas Armadas no mandaban tanto, no tiene nada que no, ver.
había otras, digamos, otros sectores sociales, ¿no? A partir de cierta época, quizá los primeros años podría ser, pero a partir de los años Pero 60 claro, la transición ya no era así. ya se miraba aquello como, esto es una cosa de los militares, ¿no? Entonces, pues tampoco eso ayudaba mucho. Luego, pues vino la cuestión de la guerra del Golfo, Mm. bueno, empezó la crítica pues a todo esto, no digamos la guerra de Irak. Bueno, todo esto ha ido cayendo y ha creado pues un ambiente hostil o indiferente, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? A los gastos de defensa, ¿no? Si me Y permite, mi general, y sigue usted ahora, es incidir sobre un punto que usted ha tocado, que es precisamente todo lo que vino a partir de los años 80, no solo en España, sino en toda Europa, y de aquellos barros, estos lodos, que fueron esas políticas no políticas, sino esos movimientos de pacifismo, que sí que está todo muy bien, la paz, pero que eran promulgados por el bloque del Este, por la Unión Soviética, sí, hizo movimientos de inteligencia para financiar todos esos movimientos que fueron saliendo en sí, Europa y ha quedado, aunque la Unión Soviética ha desaparecido y Rusia pues ha ido por otros menesteres, ahora ha vuelto otra vez a otro tipo de política, pero en Europa ha quedado asentada esas ideas, han quedado asentadas esas ideas del pacifismo y son lo que han socavado un poco el gasto, porque nosotros gastamos poco en defensa, pero aunque somos los que menos gastamos, otros países, Alemania cuasi se desarmó. todos hemos pasado, digamos, por Sí, ese proceso, pero en España más. en España más, sí, eso es cierto. Aquí, Lo que quiere decir y que si toda seguimos. la tabla se viene abajo, España está en el último lugar. Sí, 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 sí. Hay que buscar por qué está en el último lugar. ¿Qué es lo que ocurre si estás en una posición tan baja, estás tan rezagado ahí a la Mm, cola y tal, ¿no? Ahora, superar la cuestión, pues sí, cuesta más dinero. sí. esa, esa es la cuestión. Claro, los gobiernos, los sucesivos gobiernos que han ido viniendo, pues a partir de ahí, del 91, pues han sido muy remisos, ¿no? A plantear los españoles esto, desaparecer las leyes presupuestarias. Y entonces se inventó, ¿qué? Pues se inventó otra cosa, como resulta Mm, que, claro, que había que dotarse de armas que son muy costosos, como fue, por ejemplo, el Leopard, el sí, sí, Leopard, el Pizarro, fuerzas mecanizadas, corazadas mecanizadas del ejército de tierra. En el caso de la Armada, pues fueron las fragatas F-100, que era un salto sí. tecnológico pues, muy importante, ¿no? Fue el Eurofighter, ¿no? El El programa europeo, Eurofighter, sí, sí, que dedicarle mucho. O sea, estos grandes programas, ¿no? Que requerían grandes inversiones y que no se podía acometer como no fuese, pues eso, pues gastando, aumentando el gasto. Pues lo que se hizo fue disfrazarlo. Disfrazarlo. O sea, ya no se hicieron esas leyes de dotaciones, sino que el sistema, para entenderlo, pues decía, bueno, se ponía en marcha un programa determinado. Se decía, bueno, pues esto, para ponerlo en marcha, es necesaria una inversión en tecnología. Eso lo tiene que hacer la industria, pero la industria bueno, tiene también sus problemas, ¿no? Y tal, ¿no? Hay que darle los recursos, ¿no? Hay que facilitárselo, ¿no? Entonces se los va a facilitar pues, la industria, pues, el Ministerio de Industria. Entonces el Ministerio de Industria pues daba unos créditos, esos créditos para iniciar, digamos, el programa, para inversiones tecnológicas, en planta productiva y tal, ¿no? sí. Pues esto pues eran anticipos que ya lo recuperarían. ¿Cuándo lo Mm, recuperarían? Cuando Defensa empezase a pagar pues lo que había comprado como dos plazos, como el que compra una lavadora. sí, Después dice, bueno, pues esto lo vamos a dividir en tantas anualidades. ¿Cuánto tarda el programa en ejecutarse? 8 años. Bueno, pues dividimos en 8, y tal, ¿no? Y cada año pues se van poniendo esas cantidades, con lo cual sí. claro, lo que costaba en el presupuesto de ese año no era el coste real de ese programa, sino Claro. la octava parte de ese programa. Bueno, ya eso no era tanto. Y aparte, mi general, sí, sí, Cantidades agregadas un tan enormes. porcentaje venía del Ministerio de Industria y no consta en el presupuesto de defensa, hasta que se paga. Bueno, costa la parte alícuota, pero Eso es.
Se hacía al principio, además se venía haciendo mediante créditos extraordinarios. Dice, Sí, bueno, vamos a dar un crédito extraordinario para estos grandes programas y sí, tal, los ¿no? tenemos, mi Y- general, si me permite, los sí, 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 tenemos aquí, ahí los están tenemos. aquí los Vamos a... costes. Vemos por orden las fragatas F-110, que estas no han llegado, no son las F-100, estas son las que van a venirnos. Estos son los costes de los Bueno, pero programas. esta es la actualidad. Sí, esta es la actualidad, sí, sí. Yo Bueno, estaba ya llevan unos años. Bueno, del antecedente inmediato. Aquí tenemos la fragata F-110, pero yo eso es. estaba hablando de la fragata F-100. Sí, sí, la anterior, por eso le decía que esto era Aquí lo no más figura, actual. aquí no figura el Leopard, por ejemplo. No No, es, no, el Leopard 2E estos no. son programas nuevos. La Sí, mayor parte del inventario que tenemos, lo mejor del inventario que tenemos en este momento, sí, viene de aquella época, de la sí, sí. época en que se emprendió pues, este nuevo sistema que le llaman modelo alemán, ¿no? Este Sí, eso modelo, le iba a decir. En general hay dos modelos, el alemán, que es usted que está contando, y había otro modelo que es el que estábamos usando nosotros antes, si no me equivoco, sí, en general. ya lo hemos hablado, el de leyes de dotaciones presupuestarias, Eso es, el pero de este fue leyes de dotación, todo para meter este otro modelo que es el modelo alemán, que es una forma eso es. de disfrazar los programas de obtención. Había más disfraces que se adoptaban y que se siguen adoptando. Por ejemplo, en ese sector del queso que se dice Sí, gastos operativos, que voy ahí para figuran allá. todas las operaciones de mantenimiento de parques, Aquí, ¿no? Pues claro, la cantidad que figura en los presupuestos pues mucho menor de la que realmente se gaste. Entonces, claro. ¿qué se hacía? Pues lo que eran entonces era el 228 que yo recuerdo, ¿no? Mm, Ahora no recuerdo qué número tiene, ¿no? sí, Pero da igual, ¿no? Esos gastos, ¿no? Pues lo que se hacía es que se acudía al fondo de contingencia, que no mm, es presupuesto de defensa. Y sí, entonces se iban aportando pues en la medida en que se iban necesitando. Con lo cual tampoco el presupuesto de defensa subía. mm, Los gastos de defensa eran un poco, eran mayores en este caso, pero además era una forma de gastar irracional, mm, porque se desplegaba un batallón y se vestía una brigada. O sea, sí, sí, venía a ser, porque entonces a partir de ahí, pues, claro, la brigada, todas sus deficiencias que tenía, precisamente por esos bajos gastos que había, pues en muchos casos de gastos corrientes, ¿no? De gastos sí, de capítulo 2, ¿no? Otros eran pues verdaderos gastos de sí, inversión, que serían capítulo 6 en nuevos sistemas, ¿no? Camiones Vempar, por ejemplo, el Vempar, ¿no? sí, Que era un invento que había, que era algo muy solicitado y tal, ¿no? Pues, sí. bueno, pues todo eso se obtenía del recurso que es de gastos operativos de la Fuerza Sí, Armada. Eso no es así. Eso carece de racionalidad por cómo claro. está. Pero bueno, Esas, o sea, una planta potabilizadora. ¿Por qué? sí, Porque planta potabilizadora, pues no te puedes ir a Haití. Pero claro, había que comprarla en 15 días. sí. No En sé. general, esas triquiñuelas, que estas que usted comenta son a gran nivel, ya el nivel superior, esas triquiñuelas las hacíamos también en las pequeñas unidades, en las unidades tipo batallón, regimiento, Claro, grupos, brigadas, pues te daban presupuesto para 50 ordenadores, por poner un ejemplo, y se compraban los 5, que realmente los mínimos que hacían falta para reemplazar, y el resto de dinero, aunque se gastaba para otras cosas que eran necesarias, pero se gastaban poniendo facturas de ordenadores. Pues eso se ha todo hecho, eso es. esas trampas las hemos hecho a lo Todo largo eso de... es irracionalidad. Sí, Todo sí, eso es eso es. irracionalidad. Pero no quiero decir, mi general, que eso no es robar, que habrá Pero, gente que esté pero que pensando no, que se robaba, no, no era robar, pero no, que es una no ir al bolsillo de irracionalidad nadie. que linda con la malversación, Sí, siempre con sí, un buen estábamos fin, ahí, sí, sí, ¿no es? Pero que viene de lo que realmente es una racionalidad política. La racionalidad sí, política llevaba a no exhibir pues, grandes gastos de defensa, pues porque se consideraba que eso tenía pues, un coste social que no se aceptaba y que los políticos precisamente por su falta de cultura estratégica pues eran incapaces de esto de exponerlo al pueblo español, o sea, es decir, ujú, no tenían liderazgo alguno en este sentido, con lo cual el pueblo español pues, sigue sin cultura estratégica, sigue sin entender que ese es un gasto que es necesario. Bueno, sí, estamos hablando hasta ahora de esfuerzo, estamos hablando de la primera de las dos cuestiones. La segunda cuestión que es,
Suponiendo que hemos conseguido pues obtener un horizonte financiero, digamos, a la medida de lo que la nación pues debe ser y a la altura de sus intereses, ¿no? Pues entonces ahora lo que habrá que ver es cuál es nuestro nivel de ambición, lo que llamamos el nivel de ambición. El nivel de ambición, vamos, a lo que denomina, el nivel de ambición se denomina como nivel de ambición los sistemas, ¿no? O sea, o las capacidades militares, ¿no? Que engloban sistemas y engloban también personal y preparación, y demás y tal, ¿no? Las capacidades necesarias para poder perseguir nuestros intereses, ¿no? de seguridad. Entonces, claro, ahí es donde ya estamos hablando no de cuánto podemos gastar, sino en qué debemos gastar. O sea, qué es lo necesario, qué es lo que verdaderamente es eficaz y eficiente, ¿no? ¿Qué queremos tener? Por ejemplo, se habla de la aviación embarcada. Entonces, yo recuerdo que en un foro pues había un empresario que decía, pues, pero vamos a ver, ¿por qué queremos tener aviación embarcada? Pero si España tiene un territorio que podemos bajar ahí en aviación en tierra y llegamos a donde queramos, ¿no? ¿Para qué queremos aviación embarcada, no? Bueno, estamos hablando de un sistema determinado. Entonces, hombre, porque hay que tener una capacidad expedicionaria. Tenemos que irnos más lejos de donde puede alcanzarse con la aviación basada en tierra, a partir de otra serie de consideraciones que son tácticas operacionales o lo que sea, pero sin aviación embarcada quedamos limitados, ¿no? Nuestra capacidad de proyección se reduce y al reducirse nuestra capacidad de proyección, pues también se reduce nuestro peso estratégico en la alianza, ¿no? y en el contexto internacional, independientemente de qué intereses nacionales que van más allá del límite a donde podamos llegar, donde digamos lo que es el espacio estratégico de interés nacional inmediato, ¿no? Donde están nuestros intereses vitales. Bueno, pues esto hay que, este es el debate. Dice, ¿queremos aviación embarcada? ¿Por qué? ¿Para qué? Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Sí. Podemos tener el ejemplo de capacidad anfibia, de infantería de marina, ¿eh? O sea que pasa exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Por qué necesitamos tener capacidad anfibia, proyección de fuerza en tierra desde la mar, ¿no? También es algo que hay que explicar. Ahora estamos diciendo hay capacidades que son nuevas entre comillas, ¿no? Pero son nuevas en la medida en que se han puesto de manifiesto en su necesidad en la guerra de Ucrania. Sí. Los sistemas no tripulados. Estamos viendo cuando Ucrania sin tener presencia en la mar hundió el Moscú, el buque insignia de la flota del Mar Negro. Sí. Y bueno, eso es David contra Goliat. ¿Por qué? Porque ha habido eso fruto de la disrupción tecnológica. Es decir, que hay un hay un factor que aparece, emerge en ese momento y que tiene un efecto disruptivo. Sí. Rompe, digamos, ¿no? el marco tecnológico en el que se está dando respuesta para él, ¿no? Sí. De todas maneras, mi general, eso ya existía. Lo que pasa que se ha innovado de una manera que en Occidente habíamos abandonado esa defensa de costas que existe desde que los hombres navegan por el mar y aquí la habíamos abandonado. Pero no tenía esa presencia. O sea, no, obviamente no, claro. No se había producido el efecto disruptivo. El efecto disruptivo se produce pues, cuando es lo que hemos visto en el ataque, el ataque ucraniano ahora a las 5 bases aéreas a 5.000 kilómetros de distancia, y esto lo han hecho, pues, lo han hecho con la red telefónica ucraniana. Y unos drones que casi son los de juguete que te ven. Los de juguete metidos en unos camiones. Metidos en unos camiones, en unos contenedores que llevan unos camiones con las cabezas tractoras y todo esto. Bueno, todo esto ha producido lo que ha producido. Bueno, pues estas capacidades que emergen, que aparecen nuevas, por ejemplo, los misiles, ¿no? Lo de Ucrania ha sido la guerra de los misiles, ha sido una guerra con muy poca fuerza aérea, está siendo, ¿no? Muy poca presencia de fuerza aérea, unos porque no la tienen,
otros porque no la quieren arriesgar. Sí. Pero lo cierto es que, bueno, que eso lleva a una estabilización a los frentes, ya hemos hablado de eso. Sí, 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 hemos hablado en Ucrania y ha sido el triunfo Lo de que la le ha dado artillería antiaérea. profundidad, lo que le ha dado profundidad a la actuación de los dos bandos han sido los misiles. Sí, sí, Y de todos los misiles, pues han aparecido, han empezado a aparecer pues, juguetes muy perturbadores sí, que sí existían, pero existían ahí. Dicen que tal, ¿no? Aparece un artículo de que lo leen cuatro y tal, ¿no? Pero sí, después empiezan a volar misiles, ¿no? Pues algunos de estos hipersónicos y tal, ¿no? sí, Cabo, todo el mundo se da cuenta de lo que es esto. También lo habíamos visto en las guerras de Oriente Medio, ¿eh? sí, Cambios entre Irán y Israel, ¿no? Y, sí, sobre todo, bueno, hemos visto la capacidad de los sistemas antiaéreos, la cúpula de hierro, claro. o sea que los misiles, o sea, sistemas no tripulados y misiles, pues entonces, claro, miramos nuestros inventarios y decimos, pues Claro. casi no tenemos de esto. La artillería, que es otra cosa. Sí, Ahora todo el mundo habla de disparos de 155 y tal, ¿no? sí, sí. Pero si es Aquí que estuvo hemos abandonado abandonado la durante años. artillería con tantos años de misiones de paz. Bueno, pues Sí, todo esto, ¿en qué gastamos? Ya no es simplemente en que tenemos que gastar un programa de carros de combate para el futuro, porque el sistema Leopard y tal, ¿no? Pues mm, va a caducar por un tiempo previsible y tal, ¿no? Estamos hablando pues, de un avión no ya de quinta, sino de sexta generación, que andamos en esto en la Unión Europea, ¿no? sí, Con el desarrollo de esto y tal, ¿no? Estamos hablando de cosas que hay que obtener pues muy rápidamente, que no podemos decir, bueno, vamos a hacer un programa a 8 años, ¿no? Porque dentro de 8 años tengamos, no, es que esto hay que tenerlo ya. O sea, que hay que tenerlo ya. Bueno, pues eso de en qué hay que gastar, ¿no? Eso es en lo que estamos como consecuencia del cambio sí. del paradigma internacional que se ha producido pues, entre nosotros de una forma tan rápida como decíamos, no solamente con la guerra de Ucrania, sino con el cambio de administración en Estados Unidos, ¿no? Y ahora es cuando ya deberíamos hablar de cómo ha enfocado la cuestión Sí, la Unión Europea. Por una razón, y es porque a remolque de la Unión Europea va la respuesta española, ¿no? Y que no es la única respuesta que va a haber, porque estamos esperando a que el día 24, pues sí, en La Haya, va a tener lugar en la cumbre de la OTAN, en la que vamos a ver cuál va a ser la respuesta definitiva a los aliados europeos, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Y vamos a ver cómo impacta esto en los propios planes que tenemos y en nuestros nuestros propios planteamientos de defensa, ¿no? En un contexto en el que la defensa de Europa ha dependido de la OTAN y de los Estados Unidos, que es en lo que estamos. Pero mientras tanto, o sea, ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho? Cuando digo Europa, no estoy diciendo simplemente la Unión Europea. Decimos que a veces identificamos las dos cosas, ¿no? ¿Quién ha asumido el liderazgo de la respuesta europea inmediatamente a todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? Pues ha sido Starmer, ha sido el sí. primer El británico. británico, que es un país que Ujú, acaba de salir de la Unión Europea, o sea, el país del Brexit, pues resulta que es quien ha asumido esto. Bueno, hay mucho que hablar de la Unión Europea y de la defensa de Europa, porque claro, estamos hablando de una dimensión de la Unión Europea que realmente no existe. No existe y no existe, no porque no exista en los tratados, que si leemos el tratado a partir del artículo 40, el tratado de Lisboa, vemos que sí, que ahí nos está hablando de seguridad y de defensa, ¿no? Pero está hablando de una necesidad de llegar pues, a tener pues, una política exterior y una defensa común, porque sí,
digamos, hay como un designio, una ambición por parte de las instituciones europeas de alcanzar pues una unión política que hoy día no existe, ¿no? Y la defensa pues es realmente la quinta esencia del Estado y ahí no hay nada que esté, digamos que no hay una cesión de soberanía, ¿no? Mm. En este sentido. Pero sí hay unas previsiones para poder aproximar nuestras defensas y poder hacer algo que verdaderamente pues, potencie las posibilidades de cada una de las naciones europeas que se han ido quedando muy atrás, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho. O sea, bueno, cuando Donald Trump dijo en su momento, ¿no? Aquel día del mes de marzo, creo que fue, ¿no? Que le dijo a Ucrania, esta guerra había que haberla evitado y tenían que haberla Mm. evitado ustedes, no haber atacado a Rusia, o sea, es lo que vino a decir Sí. más o menos y tal, ¿no? Que aquello me sorprendió tanto que publiqué un artículo que decía la posverdad del presidente Trump. Sí. Era una verdadera posverdad, o sea, Mm. era una narrativa que había adoptado porque lo Y necesitaba ya porque está. tenía que entenderse con Putin. Pero claro, inmediatamente Europa se tomó nota de todo esto y tal, ¿no? Y Starmer convocó la reunión de Lancaster House, ¿no? Y en esa reunión, a la que, por cierto, invitó a los parientes, ¿no? Mm. A canadienses Sí. y australianos, entre otros, ¿no? Y esto, la gente que no era de la Unión Europea, pero que ni siquiera eran europeos, ¿no? Sí. Y que además, pues, asumió, digamos, la carga de trasladar, pues, esas inquietudes, ¿no? Al primo de su musol, o sea, a su Mm. primo de su musol, Sí. de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ahí, claro, sintiéndose muy aludida, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues lo que hizo fue inmediatamente anunciar dinero. Sí. De que vamos a hablar de dinero, dinero, o sea, ¿de qué? De que habló 850.000 millones. Y de esos, mi general, vamos a hablar en el próximo programa. En el próximo El programa, ¿no? programa vamos a hablar ya de los 850.000 millones, los 10.000 millones más que en teoría va a gastar el gobierno español en las Fuerzas Armadas, en Y bueno, defensa, los es programas, vamos a hablar de la, todos. la respuesta española. Pero bueno, en eso es en lo que estamos, ¿no? Esos 850.000 millones, ¿no? Que inmediatamente se dijo, claro, se dijo lo que sería Sí. el horizonte financiero. O sea, subió el listón del horizonte financiero, lo subió a la luna, de pronto, ¿no? En 5 años, ¿no? Sí. ¿No? Y, y luego, esto, ¿en qué gastarlo? Es decir, lo que hemos dicho del nivel de ambición. Sí. Pero no, eso no lo dijo en Lancaster House, sino que lo que hizo fue, como tenemos pendiente de aprobación en la próxima reunión de Consejo y Comisión Europea, ¿no? Sí. En esto de Bruselas, pues ahí vamos a aprobar un libro blanco donde va a explicar el gobierno, la Comisión Sí, la Europea, Comisión Europea. esto en qué quiere gastarlo, cómo quiere hacerlo. Y así lo Sí. hizo el 19 de marzo. Bueno, Sí. 19 de marzo, que es el punto en el que dejamos nuestro relato de hoy. Sí. Por Sí, tanto, porque es la hora ya. y hablaremos la semana que viene de ese libro blanco. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero en fin, no Sí. importa por si alguien ha perdido algún programa anterior, Sí. pues hablaremos no ya tanto de cuáles son sus fundamentos, sus Sí, perfecciones, sino de cosas ya lo hemos concretas. dicho, sino concretamente de las medidas en particular que se quieren adoptar. ¿Y qué respuesta ha tenido eso dentro, o sea, en el seno del gobierno español? Porque claro, Mm. España es parte de eso. España pues ha aprobado la cuestión. Recordemos que el único país que se salió, no, fue también, yo creo que fue Eslovaquia, también se salió, ¿no? Pero Hungría y Eslovaquia. Hungría No, abandonó. Eslovaquia no. Hungría sí. Eslovaquia no me parece. Creo que Hungría sí. No, a Eslovaquia creo que no, pero Hungría sí, que realmente Orbán era el Sí, sí. campeón que iba en contra de todo esto y tal, ¿no?
abandonó la reunión para no tener que votar en contra. Y esto, y bueno, pues con esa única, bueno, España lo aprobó, pero claro, Sí. al aprobarlo España, lo que estaba aprobando es una, no sé, pues era una renuncia a la que había Sí. sido hasta entonces pues su línea Sí. depresiva, ¿no? En el gasto militar, ¿no? Mi general, Bueno, fue un cambio de opinión más de nuestro presidente del gobierno. sí, pero ahora, claro, ahora sí que ponerlo patas, hay que poner las patas. Claro, claro. Y esa es, digamos, la consecuencia. Dice, el Sí. libro blanco, las medidas del libro blanco, y ahora, ¿qué impacto tiene en España? Y ese impacto ha sido, veremos en Lo veremos. qué Y los contexto dineros, ¿de político, dónde van a salir? el plan industrial y tecnológico, que es el eufemismo que utiliza el gobierno español, Sí, para no llamarle el plan de rearme, ¿no? eso es. Que eso es lo que hay, ¿no? Así que veremos en qué medida ese plan Y realmente va a responder a la racionalidad del gasto de defensa y qué crítica podemos hacer de él si es sí, que creemos en él, que algunos pues no tenemos la menor fe. sí. Yo no tengo mucha esperanza en el plan tampoco. Ojalá, pero no tengo esperanza en él. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, mi general, como siempre. No hay de qué, David, encantado, es un placer siempre estar con vosotros esta tarde. Y un placer estar con todos vosotros que nos habéis seguido aquí en el Cuartelero. Recordar, estamos en diferido en YouTube, iVoox, Spotify, aquí nos tenéis y nos vemos, nos escuchamos el próximo martes aquí en Multicanal Radio, en el Cuartelero. Un saludo y salud, amigos.